Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto tenerlos por aquí. El día de hoy la escritora Patricia Ivonne Fuentes nos trae un cuento que se llama Don Librado, el tonto que salió crucificado. Esperamos que lo disfruten. Y empezamos. Desde que era un niño, don Librado siempre había estado intercediendo para detener pleitos. Le gustaba buscar el equilibrio, llegar al punto medio para que las peleas y las disputas se esfumaran y se estableciera la paz. Si hubiera nacido en un entorno más propicio y si hubiera tenido la preparación académica adecuada, es probable que hubiera podido llegar a ser un alto funcionario de la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de instaurar la paz en el mundo. O por lo menos, hubiera podido hacer carrera en organizaciones que salvaguardaran los derechos humanos. Pero don Librado había nacido en un pueblo polvoso cercano a Texcoco, lleno de personas en bicicleta, con un olor a caca de puercos flotando en el aire todos los días, en el que la gente sencilla y sin estudios no aspiraba a nada más que a lo elemental, o lo que era lo mismo, a salir a la calle y buscar unos cuantos pesos para comer. Bajo ese concepto creció y se hizo adulto don Librado, ahora con más de 60 años encima. Sus mejores deseos eran pocos. Uno, el principal, era que el metro elevado no se colapsara otra vez, o por lo menos, si llegaba a pasar, que él no estuviera dentro, y que lo que cobraba quincenalmente le alcanzara para sobrevivir hasta el próximo pago de su sueldo. Las aspiraciones de los pueblerinos en donde vivía don Librado habían sido sofocadas hacía décadas, o quizás incluso siglos, pues desde que nacían les era inculcada la idea de que debían de conformarse con lo poco o nada que tenían, y que así era la vida, jodida y miserable. Le habían inculcado desde niño que la vida era para sufrirse, pero que había una recompensa, porque el día que se muriera, a lo mejor si obedecía las leyes, apoyaba a las autoridades y no hacía tanto desmadre, a lo mejor se podría ir al cielo, en donde jamás tendría que volver a trabajar, porque así era el paraíso. A él y a sus coterráneos le metían la idea en la cabeza de que si alguien tenía un poco más de dinero, o un coche, o una casa propia, seguramente era porque se dedicaba a la delincuencia, porque hacía tranzas o porque era un corrupto. Los que aspiraban a más no tenían cabida ni en el cielo ni en el padrón de los apoyos gubernamentales. Y así tal cual como se lo recitaban, así tal cual don Librado se lo creía. No tenía por qué dudarlo, y para él era mucho más fácil no hacerse enredos mentales con filosofías más revolucionarias. Nunca llegó a pensar que la mayoría de sus creencias estaban totalmente distorsionadas y retorcidas, para provecho de algunos pocos. Así que don Librado, quien nunca se atrevió a soñar en tener más de lo que sus padres habían tenido, o sea, un jacal en un llano reseco y una milpa que pocas veces producía alguna hortaliza comestible, ya que por allá casi nunca llovía y el suelo estaba totalmente contaminado por las fábricas cercanas. Parecía vivir él muy conforme con su pobreza, y cosas que lo hacían feliz era, por ejemplo, agarrar un asiento en el metro para poderse trasladar a su trabajo. Don Librado se dedicaba a la construcción. Aprendió su oficio sobre la marcha. Empezó cargando tabiques y botes de arena. Luego le enseñaron a hacer la mezcla y seguía cargando botes, pero ahora eran de la mezcla que él hacía. Después aprendió a colocar el tabicón para hacer los muros y finalmente capturó el conocimiento más ambicionado de su oficio, que consistía en saber colar una losa y hacer los cimientos y las columnas que en su conjunto eran lo más importante de una construcción,
porque todo lo demás era bastante fácil hacerlo, no requería de gran ciencia. Todas las mañanas, don Librado se levantaba muy temprano, porque llegar a las construcciones le llevaba una eternidad, ya que por lo general las grandes obras en donde se contrataba junto con otros cientos de albañiles estaban en zonas alejadas como Santa Fe, en donde no dejaban de hacer rascacielos, o a veces eran más lejos, por allá por satélite, donde hacían plazas comerciales y fraccionamientos de muchas casas. Pero fuera para un lado o para el otro, casi siempre le tomaba 2 horas de camino. Jimeno aprovechaba ese lapso para echarse otro sueñito, ya sea en el autobús, en el metro o en el microbús, siempre y cuando, claro, le tocara la suerte de agarrar asiento, porque algunas veces le tocaba ir separado y ni hablar, se decía a sí mismo, porque peor era tener que caminar. Con su espíritu pacífico y generoso, si notaba que subía alguna persona de la tercera edad, alguna mujer embarazada o algún incapacitado, don Librado de inmediato cedía su asiento, aunque eso significara que se echaría parado todo el viaje, apretujado entre todos los demás pasajeros. Si él también iba parado, y subía a alguien que por sus condiciones físicas necesitara sentarse, don Librado siempre intercedía, y le solicitaba a algún muchacho joven que se levantara y cediera su asiento. La mayoría de las veces lo único que ganaba eran mentadas de madre, y a veces hasta golpes, pero él seguía solicitando a los demás su cooperación. No solamente en eso se le notaba su afán de redentor, también intervenía cuando notaba otras infracciones ciudadanas, como por ejemplo, cuando la gente cochina dejaba su basura tirada en la calle. Jimeno levantaba la basura, corría detrás del infractor y se la entregaba, diciéndole con una sonrisa que se le había caído al suelo, quizás sin querer. Los resultados eran pésimos también. La mayoría ni caso le hacía. Otros le daban un aventón alejándolo de su camino. Otros lo insultaban, lo golpeaban y le aventaban la basura encima. Pero don Librado neciamente seguía llevando a cabo todos los días ese ejercicio de fracasada civilidad. Hubo una ocasión en la que don Librado se estaba comiendo su torta de huevo con frijoles, sentado en la banca de un parque cercano a la obra en la que su compadre Nacho lo había recomendado para que fuera contratado de albañil. En eso pasó un pepenador que se notaba hambriento. Evidentemente era una persona muy pobre aquel pepenador, mucho más que don Librado, pues iba aquel hombre con la ropa hecha jirones, estaba sucio y con las greñas apelmazadas, seguramente llenas de piojos, pensó don Librado. Detuvo su masticación, se quedó viéndolo, reflexionando sobre las circunstancias adversas por las que seguramente había tenido que atravesar a aquel sujeto, el pepenador, como para terminar en ese estado de dejadez y de miseria total. El pepenador se le acercó, estiró la mano hacia él y solicitó dinero. Don Librado sintió compasión, tragó el bocado pensando que dinero no llevaba más que para sus pasajes de regreso, pero bien podría compartir sus sagrados alimentos, así que, en un gesto de grandeza, tomó la otra mitad de su torta y se la ofreció al pepenador. Tome, buen hombre. El pepenador cambió su gesto de súplica por uno de enojo, le arrebató el pedazo de torta y se lo zorrajó en el rostro. Te pedí dinero, hijo de la chingada, no que me dieras de tu pinche torta, pendejo. Y todavía le tiró una patada en la espinilla, que no le dolió demasiado a don Librado, pues los zapatos del tipo aquel estaban rotos de la punta, por lo que la patada fue lanzada con poca enjundia, pero lo que le dolió fue la manera ingrata y grosera del maldito teporocho o pepenador o lo que fuera. Por eso estás como estás, y el pendejo eres tú, ¿eh? Le gritó don Librado, mientras el furioso pepenador se alejaba buscando quién le diera el dinero que pedía. Don Librado meneó la cabeza con resignación.
Nada más había desperdiciado la mitad de su torta a lo güey, pensó. Recogió los pedazos del suelo, desmoronó el pan para que los pajaritos se lo comieran, y lo demás lo devolvió en el papel de estraza y lo guardó en su mochila, para tirarlo a la basura en cuanto viera un bote. A pesar de que sus buenas acciones la mayoría de las veces quedaban sin recompensa, don Librado seguía comportándose así, como si él solito pudiera arreglar el mundo. Aquel día, don Librado ya iba bastante retrasado. Era probable que lo corrieran si no llegaba a tiempo a su trabajo. El nuevo maestro de obras había resultado ser un desgraciado, el peor capataz, que no perdonaba nada. Así que don Librado, en lugar de tomar el autobús en el que seguramente podría dormir un rato, optó mejor por irse en un microbús. Aquella decisión era un riesgo calculado. Esos choferes desgraciados siempre iban echando carreras, pasándose los altos, jugándose la vida y la de todos sus pasajeros. Pero un lado bueno tenía viajar en un maldito microbús, y era la velocidad, tan valiosa en un caso de apuro como el de ese día. Así que persignándose y encomendándose a la Virgen de Guadalupe, don Librado hizo la parada a un destartalado microbús y se subió como pudo, pues iba a reventar. Don Librado se deslizó como lombriz de agua, resbalándose por entre los cuerpos, sobacos, cabezas y mochilas de todos los demás pasajeros. Esto con la intención de irse más al centro del vehículo y no estar siendo molestado en cada parada por los que subían o por los que bajaban. De ese modo quedó frente a un asiento en el que iba una pareja de fulanos, visiblemente molestos y discutiendo entre sí. Don Librado alzó una ceja. Ya ni modo, pensó. Tendría que ser testigo involuntario de aquel pleito. Mira, güey, la verdad yo ya me cansé de que me andes vigilando. Ya estoy hasta la madre. La próxima vez que te me presentes en mi trabajo, así, sin avisar y sin motivo, te juro que te voy a sacar a patadas, delante de todos, a ver si te quedan ganas de seguirte entrometiendo en donde no te llaman. Le estaba diciendo el fulano a la fulana. Pues el que me tiene hasta la madre eres tú, fíjate, porque si no anduvieras de coscolino otra cosa sería. Pero parece que no eres capaz de comportarte a la altura, caray. Eres un hombre casado, güey. Pero pareces un chamaco de secundaria. Ay, todo pendejo. Deslumbrado por los calzones de cualquier pinche vieja. Le contestó la fulana, muy indignada, con los ojos rojos, como a punto de llorar. Don Librado le mandó un pensamiento a la mujer, ojalá que lo pudiera escuchar. Le decía, no llores, no le des el gusto al tarado ese, mira nomás cómo te trata. Don Librado miró a la fulana con atención, observando que en uno de sus ojos tenía una lágrima temblorosa, a ras de las pestañas, a punto de echarse el clavado hacia afuera y rodar por su mejilla. ¿Quién sabe por qué? Pero Librado ya había tomado partido por la fulana. Quizá porque a él siempre le habían encorajinado las injusticias y porque él no se sentía capaz de maltratar a una mujer, a las cuales respetaba mucho, porque precisamente una mujer le había dado la vida. Ojalá que el pinche fulano aquel se acordara de lo mismo, de que tenía una madre, claro, si es que la tenía. Pero el fulano se sentía superior a su esposa. Eso era evidente. Muy chingón el idiota. Como si le gustara presumir su capacidad para destrozar el poco amor que todavía conservaba la fulana en su corazón. Valiéndote madres, pendeja. Ya te dije, vuelves a pararte por ahí y te parto la puritita madre. Y si no te gusta, ya sabes, a la chingada viejas hay muchas que me rueguen, y más jóvenes que tú, viejas de verdad, no pinches culeras fodongas y gordas como tú. Ay, ni que estuvieras tan bueno, tarado, pinche cosita que te cuelga y ya te crees muy hombre, y el gordinflón eres tú.
Mírate nomás la pinche panza que te cargas. La fulana, llorando, se levantó y trató de llegar a la puerta trasera para bajarse. Furioso el fulano, se incorporó con bastante esfuerzo, pues ciertamente era mucho más gordo y fodongo que la fulana, y fue tras ella. Le va a poner en su madre a la pobre, pensó don Librado alarmado. Don Librado tenía dos opciones: agandallarse a uno de los asientos que de pura suerte quedaban libres en ese momento, o ir tras ellos para intermediar y tratar de parar ahí el pleito y que no creciera más. Quería ver si acaso podía salvar a la fulana de una madriza segura. Y claro, acostumbrado a tomar el papel de redentor, don Librado despreció los valiosísimos lugares libres que habían quedado en el atiborrado microbús y se deslizó entre aquellos cuerpos que ya se aventaban los unos a los otros, queriendo ganar los lugares recién desocupados por los fulanos. A empujones y codazos, persiguiendo a los fulanos por el pasillo central, don Librado alcanzó a verlos y notó que los insultos habían pasado a los golpes y que ya se estaban lanzando de manotazos mutuamente, sin importarles que varios golpes dieran en otros pasajeros, que furiosos lanzaban mentadas de madre y los empujaban hacia la puerta. El microbús se detuvo ante la rechifla de los pasajeros y la fulana bajó corriendo, queriendo escapar de la ira del fulano, y el fulano, no queriendo quedar como pendejo, también saltó a la banqueta y la pescó por las greñas, frenándola en su huida. Don Librado alcanzó a bajar atrás de ellos, echando un audaz brinco hacia afuera, en el justo momento en el que el microbusero se arrancaba de nuevo, recuperando el equilibrio, pues a punto estuvo de caerse de boca. Don Librado se acercó a la pareja de fulanos que seguían peleando. ¡Ah! ¡Y suéltame, pendejo! Le gritaba la fulana al fulano, y trataba de zafarse del jalón de pelos que le daba aquel, y ella le soltaba de patadas, casi todas cerrando el blanco. A ver, ahora sí, a ver, repíteme todos tus insultos, tarada. Le respondía el abusivo fulano a la fulana, zangoloteándola y soltándole un puñetazo en plena cara. ¡Ay, hijo de la chingada! Gritó la fulana muy adolorida, indignada. A ver si vas a pegarle a tu pinche madre, cabrón. Don Librado no esperó a más. Se metió entre los dos rijosos, aventando a cada uno con cada una de sus manos, separándolos, pero en defensa de la fulana. Quedó dándole la espalda a la fulana y cara a cara con el fulano. Aprovechando el desconcierto imperante, don Librado le gritó al fulano, con la clara intención de bajarle los ánimos tan encendidos y violentos que estaba demostrando tener. Dejen paz a la señora, o voy a tener que llamar a la patrulla, ¿eh? Tú no te metas, güey, pinche idiota, le gritó el fulano, y le lanzó un golpe, que don Librado pudo esquivar, y acto seguido, a fin de evitar un segundo golpe, don Librado tomó por el brazo al fulano, tratando de inmovilizarlo. Le quiso aplicar una llave de judo de manita de puerco. ¡Ay, hijo de tu pinche madre, güey! Gritó el fulano al sentir el brazo torcido. Gimió con cara de exagerado sufrimiento, como si de verdad le estuvieran haciendo mucho daño, siendo que don Librado solamente lo estaba conteniendo. Don Librado pensó que ya ni la hacía ese güey. No era para que lanzara esos gritos de dolor. Hasta se turbó un poco, preguntándose si de verdad él sería tan efectivo y tan fuerte como para hacerle daño con tan poco esfuerzo, y luego se descontroló aún más por el hecho de sentir que lo agarraban a golpes por la espalda. Muy a su pesar tuvo que soltar al fulano para girarse y enfrentar a su atacante, que resultó que no era otra que la fodonga fulana. ¡Deja a mi marido, güey, maldito delincuente!, le gritó la fulana sin dejar de golpearlo. ¿Delincuente?, rezongó don Librado aturdido,
pues ahora el fulano también le estaba dando de golpes. El pobre don Librado ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Pero lo peor estaba por suceder. En su afán de defenderse, don Librado alzó la mano en puño, dispuesto a dar un golpe duro y definitivo para quitarse de encima al fulano panzón, pero justo en ese momento sintió algo en el abdomen que le atravesaba la piel y le llegaba hasta las entrañas. Un fuerte dolor, abrasador, como si fuera un hierro candente lo había herido. Se miró la panza, roja por la hemorragia, y de inmediato adivinó que estaba herido de muerte. Don Librado cayó de rodillas al suelo. Se le nubló la vista. No tenía fuerzas, y aquel dolor era insoportable. Quería que se acabara. Quería liberarse de esa sensación tan espantosa que lo único que lo dejaba pensar era que se estaba muriendo. El fulano agarró a la fulana por la mano y los dos echaron a correr. Don Librado cayó de bruces, sin poder respirar, abriendo la boca para pedir auxilio, pero sintiendo que lo único que salía era la sangre que lo ahogaba. Vio a lo lejos los botines que llevaba puestos el fulano, parecidos a los que vendían allá por la lagunilla, y que siempre se había querido comprar, pero nunca le había alcanzado para hacerlo. Lo envidió momentáneamente. Vio que el fulano panzón iba corriendo, y a su lado también corrían los pies de la fulana, estos calzados con tenis viejos y percudidos, y por lo tanto sin hacer ruido. ¿Cómo es que era tan mensa de irse con su maltratador, con su infiel marido, con ese pinche panzón que ahora era un asesino? Pensó don Librado, con el último aliento de su vida. Los dos fulanos se fueron alejando más y más, corriendo a todo lo que daban sus gordas piernas, saliéndose del enfoque de los ojos de don Librado, hasta terminar convertidos en un manchón en la oscuridad borrosa que, finalmente, lo engulló. Bien dice el dicho, que por andar de redentor sale uno crucificado. Por favor, no dejen de suscribirse y de activar la campanita de las notificaciones para que sean de los primeros a los que les lleguen nuestras próximas publicaciones. Esperamos que estén muy bien y los veremos por aquí muy pronto. Hasta la vista.